Hola, sí. Probando audio, hola, sí. Probando audio desde la terraza del país. Muy, pero muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Un partido más, siguiéndolo al Club Guaraní. Aquí desde el kiosco del Indio le damos un cordial saludo, un abrazo grande. Metimos pequeño viajecito hasta nada más y nada menos que Pedro Gallego, para el que va a ser el partido entre el visitante Guaraní contra el Gallo Norteño, un rival durísimo, una cancha más que dura también para Guaraní. Siempre nos costó este recinto, pero tengo que saludar. Muy, pero muy buenas tardes, Mati, ¿cómo te va? Buenas tardes, Johnny. Buenas tardes para toda la gente que siempre se prende en las transmisiones del kiosco del Indio. Una linda ciudad que hoy nos acoge. La raza orinera ya está presente, Johnny, aquí en la terraza del país, como nosotros también, expectantes a lo que pueda pasar en este partido donde Guaraní quiere volver a ganar, quiere extender esa racha de buen resultado que empezó ya con la victoria en la fecha pasada frente al Deportivo Luqueño. Ya está la raza orinera, señores, ya va ingresando el público de Guaraní, van colgando las banderas, un marco de público, esperaba más, inclusive el conjunto de 2 de mayo, que se sigue acercando, sigue llegando. Lo que sí, tenemos equipo confirmado de Guaraní. Mati, ¿cómo sale el equipo del Pipi Romagnoli esta tarde? Confirmado el legendario Johnny sale con Gaspar Sergio en el arco. Saca número 1 y capitán de equipo. Línea de 4 en el fondo, 37 para Dani Pérez, Manuel Segovia, 4 Sebastián Sanacho, 15 Santiago Servín. En el medio sector, 5 para Patricio Canda, 36 para Luis Martínez, 8 para Matías López, 26 para Diego Fernández y arriba Johnny, 28 para Nelson Romero y 10 para Derlis Rodríguez. Son los 11 elegidos el Pipi Romagnoli. Está el onceno que preparó el Pipi. Vamos aguardando que ingresen los protagonistas. Recuerden, estamos en vivo en X, estamos en vivo también en YouTube. Aquí a través del red del kiosco del Indio le traemos todo desde el lugar de los hechos. Desde nada más y nada menos que Pedro Juan Caballero, aquí en la terraza del país. Hay que agradecer, obviamente, al jefe de prensa aquí de 2 de mayo. Nos atendió de la mejor manera, nos dio un lugar acorde, todas las herramientas, muy bien recibidos como visitantes, cosas que no ocurren mucho en la capital, Mati. Así es, Johnny. Aparte es bien, obviamente, siempre cuando uno es bienvenido, quiere volver. Y ojalá que podamos ir en el próximo campeonato de clausura ya estando aquí presentes para ver lo que es la linda ciudad de Perofa. Nos recibió súper bien. Comimos bien también, Johnny, hoy. Sí, un almuerzo que le metimos. Una locura. Y aparte, Johnny, ya quiero aprovechar para felicitarle a todos los colegas periodistas por el Día del Periodista Paraguayo. 26 de abril se recuerda, se conmemora la primera edición del periódico aquí en Paraguay. El Paraguay Independiente. El Paraguayo Independiente. Así mismo, Johnny, entonces hoy mandamos y extendemos nuestro cordial saludo y también, obviamente, a todos los compañeros que abrazan esta profesión también. Un cordial saludo a todos y a cada uno. Tenemos también un informe médico, Mati. Tenemos, Johnny. Llegó el informe médico de varios jugadores que hoy no se encuentran, por ejemplo. Así es, voy a ir leyendo para que la gente vaya identificando algunas Johnny. Tenemos a Richard Torales con un cuadro gripal. En el área de fisioterapia realizan su tratamiento a doctores que están en la rehabilitación quirúrgica o de postoperatorio. Recordemos que había tenido una lesión de rodilla. César Miño también rehabilitación postquirúrgica. Marcos Gómez tiene una lesión muscular del aductor derecho. Y Fernando Fabián Fernández también tiene una lesión muscular del muslo posterior derecho. Todos los demás futbolistas están a disposición, Johnny. De hecho, que los que hoy por ahí no están, aparte de los ya mencionados en este informe médico, ya son meramente por decisión técnica. Perfecto, señor. Ahí nos van tirando los mensajitos. Se escucha bien, sale bien el audio en X, sale bien el audio en YouTube. ¿Sí? ¿Se escucha bien, Johnny? Perfecto, ahí nos van tirando la data desde Asunción, desde la capital del país.
Vamos esperando en ingresar los suplentes, creamos equipos, vamos aguardando nada más a los titulares, a los guerreros, tanto de 2 de Mayo como de Guaraní. El Gallo Norteño, un equipo que no viene de la mejor manera, pero siempre es complicado en su reducto. En Pedro Juan siempre es difícil el equipo de 2 de Mayo, y eso nos consta, Martín. Sí, obviamente, aparte de eso también 2 de Mayo siempre fue un equipo que se ha caracterizado por hacerse fuerte en su cancha, hacerse fuerte en local. Este remozado estadio que tuvo, obviamente, las refacciones correspondientes para lo que fue este año el debut internacional en el Club Deportivo 2 de Mayo. Acá frente nuestro está toda la delegación de 2 de Mayo, Johnny. Sí, ojalá que. No, pero no lo reciben de la mejor manera. Sí, obviamente. De la mejor manera reciben. Sí. Déjame decirte. Le encontramos a Brian Ayala también antes de llegar al estadio. Un cordial saludo a Ayala. Sí, un saludo. Es aurinegro también. Lastimosamente no tuvo su mejor paso en el legendario, pasó por una lesión también. En su mejor momento tuvo la lesión de los ligamentos cruzados. Así es, año 2018, Así mismo, o me equivoco, 2018. 2018. Estaba en su mejor momento Guaraní cuando lastimosamente tuvo la rotura de los ligamentos cruzados. Vamos aguardando, señores, ya está todo confirmado, tanto 2 de Mayo como el equipo de Guaraní. Todo presto, todo a punto para que se dispute aquí la fecha número 18. Llegó temprano la raza y es algo que hay que admirar y conseguir de todo. La raza orinegra llegó, por ejemplo, temprano en el partido de. Sí, yo y no le veo ahí a la madrina. Ya está la madrina. Está, ¿vos le viste, Johnny? Sí, ella está sentada. Está la madrina, señoras y señores. Puede faltar la pelota, puede faltar el árbitro, pero hay dos cosas en el aborigen que no pueden faltar. ¿Qué son? Una de ellas la madrina y la segunda el kiosco del indio. Por favor, Porque donde está el indio nosotros estamos, Johnny. me sonrojo. Así mismo. Me sonrojo cada que me decía eso. Vamos a hablar de los pequeños viajecitos. Metimos con nuestro colega Agustín Benítez. Todo tranquilo ese viajecito. 5 o 6 más. Sí. No. 6 horitas, 6 horas y media más o menos. Sí, más o menos. 6 horas y media. Y eso porque de repente nos quedamos un poquito de por ahí a desayunar, también a almorzar, por ahí. Entonces llegamos a llegar prácticamente en 6 horas. Yo ni si no era por eso. Así es. Señores, damas y caballeros, pónganse de pie, porque va ingresando, toda la delegación va ingresando Guaraní. 11 guerreros que preparó el Pipi Romagnoli para esta fecha, capitaneados, encabezados por Gaspar Andrés Servio, la figura principal hoy por hoy del Club Guaraní. Berlis Benítez, el colegiado para esta tarde, ya se va poniendo todo a punto, ya se va preparando. Ya lo vemos a Servio, lo vemos a Emanuel, también a Pato, que va a sumar minutos la bolsa de sub-19, Nelson Romero jugando como 9 en así que obviamente lo vamos a desear, le vamos a desear el mejor de los éxitos a Nelson Romero, que va a seguir sumando la bolsa de minutos. Siempre bien atendido, ¿eh? Qué grande acá, en vivo, le dan a felicitar también a nuestro querido gracias por su día. Feliz día, feliz Alegría, alegría. Muy amable, muy amable. bien atendida. Siempre atento, siempre un hombre muy atento. No sé si lo esperamos, pero siempre. Esta transmisión es presentada por Areva, los abogados asesores legales, respaldo jurídico y confianza profesional. AgroGreen, control de plagas y fumigaciones, protección y tranquilidad para tu hogar o negocio. Especialistas en control de plagas, Johnny. Excelente, muchas gracias a Agro Green por acompañarnos en este partido en lo que queda del campeonato. Pasando, señores, Guaraní. Tenemos también equipo confirmado, lo que va a ser el conjunto de 2 de mayo. El onceno inicial de 2 de mayo con Martínez en el arco. Barreto, Saiz, capitán de equipo. Castro, Alfonso. Sanabria, Marcelo Acosta, Fariña, Ulises Coronel, Fernández y Ruiz Díaz. Yo al que le tengo miedo, ¿sabes a quién es? Tengo que decir. Decime, Johnny. Diego Acosta, que está de suplente. Sí, Diego Acosta es un delantero que suele ser una de las primeras alternativas en el equipo local y que ya supo hacerle también un gol al legendario. La primera rueda, por ejemplo. Sí, varios te diré, como Sí. Paraguay en la primera rueda. Siempre Diego Acosta que va probando mucho de media distancia. Ahí se va levantando, va saludando el equipo de Guaraní, a la raza, a todos los hinchas fieles del club que viajaron hasta aquí kilómetros y kilómetros para seguir la pasión. El que tenta
describir una pasión te miente de una vez. Sí, El que intenta describir una pasión te miente. Hay que estar loco para o vivir de una manera tan linda esta pasión para viajar kilómetros y kilómetros para seguir a la guaraní. y mira que obviamente son de esas frases que quedan marcadas sí, Johnny, están dispuestas de repente a salir de su zona de confort o de repente ir a más de 2 grandes para el mínimo. Sí, pero obviamente la gente que siempre acompaña es la que de repente es la que más merece tener esa recompensa de que su equipo pueda darle alguna alegría con una victoria y por qué no con algún campeonato, que es todo lo que cualquier hincha desea. Ahí ya vemos la bandera de los Nogales, Capiatá, J. Augusto. Si tienen la posibilidad de viajar atrás de su club, es lo más lindo que hay. Se viven muchas cosas, muchas experiencias, amistades, mucha gente que uno conoce a lo largo viajando. Si tienen la posibilidad, siempre están recomendados hacerlo. Ya todo presto. La persona que se va a ubicar hacia el arco donde está la raza urinegra. Sería el arco sur del estadio de Luis Parapití. Guaraní va a mover la pelotita, vamos a acordar nada más el horario de inicio del partido. Frente a la pelota Rodríguez y Tanda, va a tocar cuando autorice nomás Benítez. Estamos en vivo en X, estamos en vivo en YouTube. Ya todo presto, todo a punto. Va a girar la pelotita. Que tanto nos apasiona por lo que vinimos y por lo que viajamos kilómetros y kilómetros. Jugar Guaraní. Reducto más que complicado, es lo que veníamos diciendo. Benítez dice, señores, falta segundo todavía para lograr el inicio del partido. No se me apuren. Que no les gane la ansiedad. Ya todo presto, todo preparado. Estamos guardando el vedor. Vamos, señores, que esto arranque. Saltito, saltito, lo vemos a Tana Rodríguez. Autoriza nomás de Benítez. Y arranca, empieza a girar la pelotita. Se va a meter bien aquí. En el brazo del país. El gallo norteño lo recibe al primer intento del primer. Y la primera pelota que mete será en serio. Balonazo largo que va peleando el primero. Le queda y va. Muy bien, mete la mague. Va jugando el conjunto de 2 de mayo. Levanta la pelota para que pelee Ruiz Díaz contra Imanol. Pivotea muy bien. Cuidado con este. Sobre por derecha y peligro. La tiene más Costa. Pide Alfonso. Tirado por derecha. Pega a la raya contra Thiago Salvino. Va a encarnar Thiago. Va con todo Alfonso. Recupera muy bien con todo Guaraní. Lucho Martínez para el 10. Denis Rodríguez. A ver qué hace. A ver qué se inventa. Abre cualquiera para Thiago Salvino. Otra cosa Thiago. Ahora sí anda. Lucho. Tanda. Abre para Sebastián Saracho. Salida limpia, tranquila. Ahorita tanda y salida para la origen. Y el equipo de 2 de mayo tiene un esquema bien marcado de mientras que Guaraní tiene como primer nexo de salida y también el otro que se suelta un poquito más el costado izquierdo y también hacia Charlie Rodríguez. Ya va jugando lateral Dani Pérez, tocó para Lucho Martínez, levanta la cabeza Lucho, busca a Sebastián Saracho en otro campo, abre por izquierda para Rodríguez, que va a tirar con todo, se va, Dennis, hizo la pelotita, abre por izquierda, bien, da una visión de la reto, va con todo, anda, va pato, a ver qué hace, pide que se pegue a alguien, Rodríguez para Thiago, va buscando nuevamente opción, le marca atrás, mete la mano y otra vez para Tanda, vio Tanda, tira al centro, quedó más recto, revienta la pelota la defensa de Mayo, pero queda en los pies de Dani Pérez para Lucho, de primera, abre para Diego, va Fernández, mete la mague, caía Diego, con Ulises Coronel, otra vez Ulises y sale con todo el conjunto de Mayo, cuidado con esta, retroceso de Guaraní, se lanza con todo el contragolpe del gallo norteño, pide Ruiz Díaz por el medio, abre y va por izquierda, toque para Castro, la tiene César Castro, Sanabria en la mitad de la cancha, va Sanabria, mete la pausa, va tocando otra vez para Barreto y es pelota de 2 de mayo. Mira que se nota bastante lo que quiere hacer el equipo de Romagnoli y Johnny, que principalmente va a ser tenencia de la pelota cuando Guaraní la pueda manejar y que referencia en punto a Nelson Gomez. Termina siendo el que termina jugando más libre en punta, y que el otro que se suelta un poco más termina siendo Diego Fernández, una especie de segundo punta. Algo un poco raro también en la relación porque Diego suele jugar de costado izquierdo más que nada. Ahí justamente Romagnoli le va dando indicaciones, cámbiense, le dice a Diego, le va dando indicaciones cuando es lateral en salida para el conjunto de Guaraní, lateral en salida para Thiago Servín, que ya juega. Se equivoca Thiago, recupera 2 de mayo, tiene Alfonso. Levanta la cabeza y asiste a Sanabria, va Sanabria. Hacia atrás,
La maneja y va el conjunto de 2 de mayo. Pelota por el medio para Barreto. Pide Saiz por izquierda. ¿Podría ser de capitán hoy? Juan Camilo Saiz, ex centro porteño. Se pega Castro. Va y mueve Martínez. Martínez siempre golero. Saiz. Castro ahora. Levanta la cabeza Castro. Vamos viendo otra vez con todo. Levanta y va. Continúa la pelota conjunto de 2 de mayo. Presiona muy bien Guaraní en 3/4. Pasa otra pelota Martínez. Sale con todo. Nelson Romero en la presión. Levanta Martínez por derecha. Pero Marcelo Acosta. Lo va a encarar a Rodríguez. Bajo de pecho. Se le va la pelota. Muy bien. Ahí va a ser lateral para el conjunto de Guaraní. Se deja el balón. Cerca de la cancha. Thiago Servín. Se pega Tanda. Se pega Derris. Para que se también Saracho. Juego para Derris Rodríguez. El número 10. Tocando para Imanol Segovia. Pega Imanol. Dani Pérez, ante el pressing, muy bien ahí con todo Dani Pérez, mete la mano y va por la mitad de la cancha, abre para Saracho, otra vez Saracho, Sebastián de Toro, envió para Tanda, va Tanda, con todo el pato, a ver si le mete la espalda de Rodríguez, demasiado largo el pato, Tanda, se da la pelota afuera, buena insinuación, pero es salida Y era buena la representación que intentó el equipo que no dio. Sí. Y mira que el equipo de 2 de mayo también tiene esa tendencia de poder jugar mucho por las bandas y ya se ven las indicaciones que vienen en el medio a que cuiden, que no quede ningún hombre libre, porque Elías Alfonso por este costado, Johnny es el que más queda libre entre los centrales, digamos. Va saliendo con todo Barreto, metió la pelota larga a la espalda de Thiago Servín que gana arriba. Va con todo Alfonso, le robó la pelota de Rodríguez, pero se va fuera. Va a ser lateral, a ver si lateral que ya se juega. Jugando va queriendo apurar un poco más el trámite del partido. Guaraní juega Thiago Servín. Servín para Saracho. Saracho Limanol nuevamente. Juega y va Thiago. Thiago Servín. Levanta la pelota a la palabra que corre más Pato Tanda, lo va a ganar ahí Barreto, si tiene peligro. Le gana la posición muy bien ahí Barreto. Buena insinuación, pero salida nuevamente, saque de arco para 2 de mayo. Sabes que por cómo se está dando el partido, Johnny, yo creo que Guaraní puede venir también tratar de adelantar un poquito las líneas, porque 2 de mayo es un equipo que se cierra. De repente, cuando el equipo que se está enfrentando al 2 se abusa un poco de la tendencia de viene haciendo todo muy predecible. Hace que el equipo de Mayo también pueda contrabajar de una manera mucho más eficaz. Juega Martínez, cuidado que te manda con Costa. Romero le sobra el reto. Está bajando con todo Costa. Se rebota la pelota Nelson Romero. Va a ser lateral, señor. Se va a jugar con las manos. Casi le robó la pelota ahí Nelson Romero. Va a ser lateral, ahora sí lateral. Para el gallo norteño. Va a jugar Barreto. Va a ser en salida. Presiona muy bien en 3/4 Rodríguez. También Nelson. Lo vemos un poco más atrás a Tanda. A ver qué hace. No, le corre la mano Benítez. Va a ser pelota en salida para 2 de mayo. Romagnoli dando indicaciones. No se corre un poco más rápido de lo que es los gestos. La marca, arriba, de cabeza, hay un golpe, hay un golpe de Rodríguez, le cobra Derrick Benítez, Lucho Martínez va metiendo presión,
no sé, ganó la posición y se va quejando todo el año, por eso le terminó comprando Benítez. Si termina comprando el Madrid, se puede ir a marcar la calidad los jugadores los demás quieren más de porque yo quiero una liga de ganar posición mucho más y poder se Brasil, ¿sabéis qué hizo Diego Fernández? De todas formas, ¿cómo dijiste portugués en realidad? Para mí, se pone que está
Alfonso, para mí que se encuentra como obviamente como Cuando con otra vez el equipo de Guaraní, ahora que va a Diego y después la espalda, Dani Pérez, pasó por izquierda, se va, no había necesidad de hacer la parte ya va ingresando al campo de juego para realmente no hay una el jugador no tiene tanto yo, sí, o sea, es que si es que recuerda ahí, hay alguna revisión, podría ser incluso
Lo vemos con Nacho demasiado sentido. Casi 18 minutos de esta primera mitad. 1-0. Esa que va a reponer Sebastián Sancho, va a pasar que buena comunicación con el que el partido está parado. Aprovecha bastante. Este mira que fue un
enviado maldosadamente soldados al aire, ahora se van a salir a trabajo, ahora se van a salir a el incendio en costa, autorizando el límites,
Creo que Cano se queda mamando. Pero complica bastante que hablar con un buen técnico. Podría ser. El partido nos tiene un poco muy probablemente en cuanto a la realidad que sufre el año de la creo. Como de Mario Martínez, mi piloto dice, pero no, tiene que cumplir los minutos de hoy. No llega ahora, se le da bien. Continuar el punto de 2 de mayo. Estamos viendo el tema de la lluvia para que salgan allí, ¿verdad? Bueno, lo que subir camino a la página, lo que hay en cuando primera para no que vayan a ver que la magia mano del otro no hay que estar ahí, no tiene que no saber que no está tocando. Que viene a partido subir, salió de manera limpia el conjunto de Guaraní. Super bien, Matías López levantó la cabeza, giro muy bien, abre por derecha y ya cae toda la lluvia. La cayó viene ahí bien Fernández, que la cancha cada vez más rápida y más lenta. Corriendo toda la gente del partido de Mayo. Yo sabía que no sabía qué pasaba, no me di cuenta que llovía, pero canta que llovía en este momento. Y mira que ahora que jugar con un cajón más o menos número 15, te diré. Así es. Va jugando con todo y la pelota afuera, va a ser lateral. Ganamos una tirada, que va a empezar la de por ahí. Va a empezarla. ¿Cuánto? Que te hagan la prueba para nada, por favor. Ya no me acuerdo que no hay que terminar todavía. Pero no me van a cobrar, si no me van a plata no suelo. Para que vayan compartiendo la transmisión, para que vayan también agregándole ahí los comentarios o que nos también en las redes de Piojo. Sí, el señor, va escribiendo.
Tengo otra de 2 de 9, yo pasé de 3 dedos. Arriba. La tiene Barreto. Barreto para Costa. Va jugando a Costa. Cae la lluvia, intensa lluvia aquí en el río para Piti. Este partido hay que sacarlo con huevos como debemos, como estamos acostumbrados. Sí, la ventaja que tiene una guía, obviamente, es el resultado a favor de Johnny, porque el partido estaba a 0. Era muy adverso, absolutamente todo. Sí, señor, muy complicado. Ahora mismo está complicado. Sí, obvio. Abre Alfonso, va jugando Alfonso. La pelotita, practicando ahí, no cobra nada. Y así la gente se puede quedar, no puede más Alfonso y Manuel, tremendo, Manuel Segovia. Toda la pelota afuera, está dejando tanda ahí, una patada, Lucho Martínez, Aracho y todo. Todo. Se deja tanda ahí y ese que metía la pierna era nuevamente Luis Díaz. Ya que yo no sé si Luis Díaz termina este partido al hacer que lo cambien ya para el inicio del segundo tiempo. Creo que hay que prestarle un mayor le va a compensar. Va moviendo tanda, jugando. Viene la pelota, 2 de mayo, va jugando 2. 2 de mayo, 9, Salia, una María, línea, dejando. Juan Camilo se instauró la línea de la salida. El equipo de Mayo maniobra Castro. A Castro. Hacia atrás. Nanamia. Nanamia dispara más hacia la partido estamos viendo. Rodríguez por acá. Maneja. Juega la raya. Acosta. Acosta para Mariña. Mariña. Pasa atrás. Barreto maneja la pelota de Mayo, pero tampoco en momento. No, tampoco no. Una levantando la pelota Mariña, con Clara, nuevamente, otra vez. No tienes en este momento agradecemos eso. Sí, porque domina totalmente la tenencia de la pelota, es también de esperar por ese de más en cancha, pero también Guaraní bien para Guaraní hasta ahora, como ya indiqué hace unos minutos, no está sufriendo esa ya que está haciendo nunca el equipo de Mayo. A Fariña que se tira por el medio, no se por derecha. Alfonso, hacia la Costa, mete la diagonal, toca con Fariña, le posiciona tanda. A Costa, Fariña, que libre pase. Para Costa, le se la deja otra vez, pero Rodríguez recupera el balón, va cumpliendo, mete la marca, mete la pausa, mete el físico primero, y gana, señores, saque de arco. Otra vez. Sí. No es grande, porque le va a empieza a ganar millones de ítems. Es lateral, no va a ser el ataque, la línea. Atrás otra vez, vamos jugando el ritmo. Vamos viendo. María es un jugador de centro porteño, Yuri. ¿Sí? Sí, exactamente como aquí en de Mayo. Estaba en Minnesota United, de la Major League Soccer, y termina viniendo a 2 de Mayo. No se terminó de adaptar al fútbol dominicano, fútbol estadounidense. Seguramente extrañaba la Camino o algo así. Vamos viendo Alfonso. Alfonso por la derecha. Marcelo Acosta. Mete diagonal. Tocó para Fariña. Lleva por delante tanda. Así no te va a cobrar más. No te va a cobrar. Todo. Y ahí dice toda tanda. Me cobras todo. Todo. El grito me cobra. Es medio raro porque hizo el gesto de ley de ventaja. Y cuando toda la diferencia que termina gritando al grito, ahí termina cobrando. Y va a ser le señaló en la cara de la serie, le dijo de todo le dijo de él. Va con todo. Le que prender la luz. Voy a prender la luz.
Pero el tiempo no. Porque te vas a entender el partido, Mati. Le va a pegar Luis el coro de la pelotita. Le va a dar Luis al zurdo, tiene que ser los hay que saber que hacer el partido y es el mismo. Legales. La sanidad por la pero Rodríguez realmente como se puede que no muera el tipo de todo. Yo lo marcó, le digo, pero el método. Y ahora mismo tenemos un jugador bastante muy complicado de hecho. Para Guaraní, tiene que hacerlo. Ahora es muy favorable el hecho de tener más en cancha, de que el equipo local se maneje los hilos de la pelota, es también propio de los juegos, obviamente, pero termina siendo uno que queriendo que este primer tiempo se acabe. Y lo que mejor le puede pasar a una Guaraní es que viene este partido se difere en condiciones. Y ahí no sé, algún obviamente el equipo de los de Mayo. Yo te puedo asegurar de que si le empezamos a apurar, porque le digo todo Benítez, venga también la presión. Lo apuras a un jugador de la amarilla y en un set de matcher. Puede ser. Es muy probable. Hay que ser inteligente, hay que ser porque también hay que saberlos. Va a ser jugada de actuar, salir a la mundo. Pero no va a soltar, va a ser que va a ser una y no tiene nada con qué. Pero está empezando de mayo, va a ser con todo. La pausa. A ver qué hace Luis Díaz, a ver quién lo transforma al medio, que ya conecta, a ver con Alfonso. Otra vez con todo Alfonso. Antes Thiago subir, mete el físico Thiago, ya le ganó la posición, deja que se vaya nomás. Y va a ser salida nuevamente. Se va a quedar para hacer Sale Guaraní, mira que toda esta tendencia de Mayo rechazó con mucha energía esta última canción ahí de Alfonso que intentaba ganar la línea de fondo. Creo que terminaba siendo número porque Thiago Servín corría muy bien. La Guaraní va saliendo de vamos a entrar en esta recta final del primer tiempo. Tenemos 4 minutos finales. Gaspar Sergio, sí, se mira, se sube hasta la gradería azul, Gaspar Sergio va a matearse, pero revienta primero uno de línea, después más a Costa, Martínez a una cancha, cabeza se va, van otra vez, uno de mayo, Martínez, Pérez, a Dani, ay Dani, se equivoca Dani, no pudo hacer pie, casi cae, revienta la pelota en el lateral para acá ya la gente ya ni en el privado dice que iban a hacer expulsiones, que le dan un gran saludo a Ángel. Está sintonizando también la transmisión del kiosco el indio vía Excione. Bien, a ver que nos vayan enseñando cómo suena. ¿Qué tal suena en X? ¿Qué tal suena en YouTube? Estamos en vivo en las 2 redes sociales. Aquí en el kiosco el indio. Más pato tanga. Zona de Juan Rodríguez. Enrique Miñoli. Ahí en el kiosco. Debris. Empieza el de 3. Señor, por guapo te diré, Pato Tanda, va cubriendo simplemente de ganar, hace el corner, no Dani. A ver, nos vamos a ir, vamos a tirar el centro del área, ¿o qué decís, Mati? Podría ser, Johnny, es una buena opción ahí, ya va llegando al área, Dani, ¿qué pasa, Nacho? Bien, Thiago Servín se va asomando en la zona de la media luna del arco defendido Martínez. Ahí va acomodando la pelotita de Rodríguez. Viene al centro, Rodríguez con la derecha, Diego Fernández con la izquierda. 4 hombres de Guaraní en el área.
Vamos, Guardia, autoriza, tocó para Diego Fernández, va con todo Dieguito, se la dejó en Rodríguez, va a tirar el centro Diego, saca la defensa, pero queda para Tanda, le pega, hay un rebote en la defensa, deja para que retira Alfonso y va a cargar, por derecha, esa toma Fariña, cuidado que no mete ese tiro, y mete el segundo de Hueco, está a través de Martínez, continúa, cuando se busca esa tiene otra vez cortado Castro, Fariña, cuartos, se viene Dani Pérez no quiere saber absolutamente nada, me meto en tacones, bien lejos, vamos a empezar a respirar. Sí, es. Más pero Pérez no lo vio, no levantó la cabeza, no quería saber nada de complicancia ahí. Obviamente la cancha no está en buenas condiciones, está bastante rápida y la lluvia tampoco ayuda. Va con todo, dice Coronel que ya no por izquierda para Castro, vamos viendo Castro, dice la pelotita al zurdo, la esconde, hace por atrás, mientras tanto, la sigan teniendo, no hacen daño de momento. Mauricio Coronel contra Dani Pérez, pasa atrás nuevamente para Fariña, la mueve Fariña, de que pase nomás ahí Alfonso, que se la dejó a Costa, que para Luis Díaz, que está ahí en el borde, que recupera Costa, abrieron el Alfonso, es muy encargado Alfonso, cuida con esta, que la diagonal y se va, se quiere mandar, va entre tres, no, entre tres, hasta ahí, entre tres, a pocos jugadores vi que tres, de tres pases. Viene con todo Thiago Servín, se lanzaba ahí Ruiz Díaz, se va la pelota afuera, lateral para Guaraní, lateral para Thiago Servín, en casi tiempo cumplido, Mati. Sí, ya tenemos 24 minutos, 30 segundos de van a mostrar en 30 segundos tiempo de adición de esta primera parte. Muy bien, Rodríguez para Tanda, hay una agarrón ahí con todo cuidado con esta, pase para Alfonso. Mariña, dice Coronel, está jugando Ulises, mete en el diagonal que usa la pelota muy cerca del poste derecho, la animó, le pegó de 40 metros, volvió a estar serio y esa línea para Guaraní. Tiempo de adición es por Arevalo, los asesores legales, minutos que van a estar jugando en esta primera parte aquí en el Río Calapetí. 4 minutos más y lo vamos a intentar quemar lo máximo posible. Va a ser salida para Gaspar Sergio. Lentamente va Gaspar, no se apura para nada. Va a jugar Sergio, revienta la pelota, va saltando líneas. Jerry Rodríguez contra Barreto. Esa zona de Jerry Rodríguez, pero no sé a quién lo buscó. Y recuperó nomás Ulises Coronel y ya mete quinta. Abre por izquierda para Fariña, va Fariña, pisa la pelotita, mete la diagonal. Tocó para Castro, va César. Fariña, una pelotita, Castro por izquierda, buscando el centro, va al sur, tira el centro, para abajo, Luis Díaz, mano Cebolla, eso ahora Matías López, no podemos tener el balón ahí, tenemos que recuperarla y esconderla, manejar con todo el grupo de Macho, no hay mucha profundidad, Castro, y Manol abre por derecha para Diego, a ver qué hace Diego. Fernández, pese 3 dedos para Matías López, que quiere cumplir esa área, que bien giró el día, contra esa área, y va a individual, con la 10, y me trae algo de MPO, y también con la mano de Ángel Martínez, y va a ser salida de mayo. Era buena la intención de ganar, quedó una Hoy otra vez con todo el conjunto de mayo, cubre Dani Pérez, pisa atrás, maneja Ulises Coronel, y se iba por izquierda, Mariña, Coronel, Castro, levanta la cabeza Castro, lo va a encarar Nacho Martínez, no lo dejan avanzar a 2 de mayo, tira el centro, cuidado con este, y Manuel Segovia cortó con toda la dulzura, le mete un tamponazo de caer ahí en la zona de platea donde dice 2 de mayo, y es lateral para el gallo norteño que ya se hace en el centro de Castro, y no Ruiz Díaz, cuidado, Thiago, baja Thiago Servín, revienta Servín con la zurda. Le pasaron, Johnny, 2 minutos de los 4 que se adicionaron. Hay que sacar esta. Va ordenando su defensa, Parcero y pase para Juan Carlos Sáenz. Guaraní está ganando 1 a 0, pero recuerden con un hombre menos que Gustavo Nelson que bota Lucho Martínez,
Es lateral, hay que entender eso, que lo pateen afuera porque la pelota bota y el marco Sí, es Sil. sí, te puede complicar bastante. Mira que para los arqueros, Johnny, vos van a decirme más que nadie complica el campo mojado, ese bote. Antes de que llegue al gol, es prácticamente medio gol. Es horrible. No, entendido todo bastante bien ahí Rodríguez dejando lentamente ahí el árbitro también el árbitro cometió vamos entrando ya en la última 20. Y ahí todo. Y por ese partido, los jugadores que están en el suelo, y en Guaraní van quemando los minutos, están jugando también su partido, jugando con el ritmo que vienen, lo que esto se acabe, que esta primera parte ya se está terminando. Va a agarrar la pelotita a Marcelo Rodríguez. Vamos a sacar que. Le dice. Va a ser todo el tiempo que haga falta, aparte. Y van a adicionar más, Johnny. Uno más. Uno más. Uno más adicional. No sé por qué. Me encanta esto. Sí. Pero cuando es mi caso, obvio, claro, obvio, molesta, pero cada arquero tiene estas cositas. Obvio. Hay que meter. Siempre no nos vamos a molestar haciendo menos ahora. Sí, no. Y jamás se lo vamos a hacer. Viene a mira esto. 1 minuto y medio, 5 minutos. Viene la Nacional, va a hacer Mati, va a hacer salida, va a hacer saque de arco, va a terminar esto. Va a hacer saque de arco, corte, Pero bueno, me dio de esa manera. Puesto, vamos a una pequeña pausa, estamos prendidos, vayan conectándose, en instante volvemos. Tiempo, va a entrar de Mario Guaraní. Bien. Ambos.
Bien, estamos de vuelta aquí en el Estadio Río Carapitín. Ya inicia, señores. Arranca lo que es el segundo tiempo. Que tiene característica de esta zona del país. Se realizaron cambios en los de Mayo y en Guaraní. Te digo, entró Frentes, entró Delgadillo y entró Cáceres. Fueron Barreto, Ulises Coronel y Fernández. Y se retiró el Madrid, Henry Rodríguez. Después de que ingresó Ulises Coronel. La casa de 38. Para mí el cambio es genial. Sí, yo también he decidido en esta mayoría. La SMT la vieron, pero bueno, viene su Patricio Coronel por izquierda, ya con todo el partido, señores, complicado, se viene un tiempo jugando con uno menos. Ya lanzó la pelota a la defensa de 2 de Mayo, al lateral que hacemos lentamente. Va pasando Dani Pérez, al lado mismo del banco de suplentes. De 2 de Mayo, por Dani con las manos, pide ahí, pide también Mati. Lo hace salir esa que Martínez por derecha. Martínez va a Cáceres. Jugando de Mayo. Saiz. Castro. Jugando más de frente. Rápido de debate. Sí, el equipo de los demás tiene uno que no es y va a seguir realizando el gobierno. Para que siga sin esa actividad. Si es una y sus longueros el extremo puede ser complicado. Va a ser salida para va a ser
revienta la pelota, se acaba de Matías López, se revienta, ganaron ahí, y en la que vamos viendo. Nada. Pero lo primero que hace es ir a ver para que te hagas una idea. Ahí está, ahí están los corrientes. Castro y Sosa. Va a reventar la pelota del toda la serio. Va a jugar más. Ya no autoriza venir, no autoriza colegiado. Toma su tiempo, toma más serio. Revienta la pelota a la fase más atrás. Empujón, si se le viene, no tuvo nomás. El empujón, la mitad de la cancha, y aprovecha para repetir. Sí, esta segunda parte no te espero que sea favorable para Valentina y más que nada la tendencia que va a ser debe tranquilizar porque obviamente jugadores de juego para Valentina se están bien ahora mismo en la salud que es normal porque en cada sector del campo se siente esa superioridad numérica que tiene el equipo de 2 de mayo. Reventaba ahí Dani Pérez, se va la pelota fuera. Y va a ser lateral para de Mayo, no podemos controlar por ahí para respirar un poquitito. Va jugando ahí con Camilo Sáenz. Toque mueve Sanabria, cambio por derecha. Se va viendo el conjunto de Mayo, tiene el propio incluso a la cruz de Dios, el pibe, el Cotiago, el Maratón. Viene con todo, va peleando, va a dar una posición, viene tirando, se repone, viene en una posición. Y se rebota, se equivoca bastante, Ruiz Díaz, viene, se viene, el rebote, viene el poder, queda un boleta. Quiere salir el equipo de Guaraní, pero puede agarrar esta partida. No está costando. Muy bien, línea, que viene el equipo de Tanga. Dani Pérez de cabeza, ya tiene Diego Fernández. Dieguito, toco para Mati, hay que cubrir a Mati, hay que esconderla. Hay que esconderla. Es para la falta ahí, sí señor, le cobró nomás Benítez. Respiramos nuevamente, cada falta es un alivio, te diré, Mati. Así es, ahí la falta cometida por César Castro, un lateral izquierdo, que me parece muy interesante. Me gustaría que sea alguna vez una opción potable para Guaraní, teniendo en cuenta la falta de laterales de oficio que tenemos, más que nada, porque mira que Thiago está cumpliendo bastante bien hace varios partidos su función. Sí, señor. Pero está algo de Manuel Segovia, se le fue nomás a Patricio Coronel. Y ya juega otra vez 2 de mayo. Qué largo se va a hacer esto. ¿Será que contra Libertad también fue así de largo o más? Para mí que fue un poco más, porque partido a 0 estaba lleno. Sí, tenés razón. Vamos viendo frente, lo levantó, no atendió Dani Pérez ahí, creo que a Fariña. No atendió Dani Pérez, sí, a Fariña lo llevó por delante. Le dio con todo una falta peligrosa ahí en 3 cuartos y que también tenemos que tratar de evitar porque cada pelota que cae al área es muy complicada. Un roce te puede dejar más parado y más todavía con la cancha mojada, la pelota mojada. Continúa acá la llovizna, niebla. Tenemos de todo, man. Sí, de todo. De todo, y tenemos sobre 6 minutos y medio de juego de esta segunda parte. Un tiro libre para el equipo del 2 de mayo, el equipo local, que intenta emparejar las cosas aquí en el Río Trapití, Johnny, donde la lluvia cesó, pero lo que no cesa es la insistencia del 2 de mayo. Y va con todo. Ahí Fariña que todavía no se repone. Camilla pide Fariña, ¿o qué pasa? Ahí Matías López se pone frente a la pelota, no se juega. Fariña ahí, sentido. Ya se va levantando. Bien puesto ahí lo de Dani Pérez. Ahora sí ya agarra la pelota Fariña. Ordenando Romagnoli y Servio. La defensa, tiro libre peligroso. Cuidado que se van a cerrar todos. Se van a cerrar todos. Ella viene con todo. Viene el centro Fariña cerradito. La peinaban otra vez ahí en el borde del área.
el área chica, digo bien. El que peinaba era Acosta, se fue la pelota afuera, ahora sí respiramos y saque de arco, Serbia aprovecha indicaciones, quemamos segundos y es salida para Guaraní. Sí, Sergio es el técnico en cancha, Johnny. Termina dando indicaciones, tratando de ganar algunos segundos. Obviamente por cómo está el partido se entiende y es más que válido. O sea, son situaciones que se van a ir dando durante prácticamente los 50 minutos que faltan más o menos para que termine esto. Qué complicado. Revienta la pelota Gaspar, queda ahí nomás, ahí está muy bien y peina, Thiago Servín, pero recupera otra vez el conjunto de 2 de mayo, tocó atrás para Cáceres. Va moviendo la pelota para Juan Camilo Saiz. La tiene Saiz. Pasa para Castro. Va Castro. Abrió nomás para el frente, pega a la raya, va al 26, no va a entrar a Lucho Martínez ahora, metió la pausa, abre, toca la diagonal, Fariña ahora, va el 30, por izquierda para Castro, va a tirar el centro sur, cuidado con esta, para Dani Pérez muy bien, lo agarra Dani Pérez, mete físico primero, le ganó la posición, se va la pelota afuera, todos piden falta, pero es sin quedar que Dani. Así es, Dani Pérez, muy bueno en la marca, ganando en la posición ahí a Castro, que intentaba aprovechar su velocidad, pero mira que tenés que ganarle a Dani Pérez cuando te está marcando así hombre a hombre. Después del físico ya está. Sí, Dani Pérez en la marca para mí de lo mejor que tiene Guaraní por las bandas. Va a ser salida desde el fondo para Gaspar Andrés Servio. Va a jugar nomás el capitán Matías López parado ahora mismo como un número 9. Lo tiene a Diego Fernández, tirado por derecha y Patricio Coronel por izquierda. Revienta la pelota, va a sacar Patricio Coronel, que no nomás Patricio, que lo llevan por delante, falta eso, señor. Hay un choque de cabezas, Sí, se para esto, ya ingresa la sanidad de 2 de mayo, tiene que ingresar también la sanidad de Guaraní. sí, hay un choque de cabezas ahí, ya van ingresando las sanidades, se termina golpeando la zona de la nuca, por lo que vimos en la jugada de Patricio Coronel. Tiene buen salto Patricio Johnny, para la altura que tiene, me hace recordar a los saltos del demonio Vareiro, por ejemplo. Ese sí, bastante, saltaba muy bien, se impulsaba muy bien. Sí. ¿Qué jugador demonio Vareiro, che? No tenía, pero ¿cómo tenía? Y hacer, Sí, no. Cuando el demonio jugaba en la Nueva Bella era como que jugaba en su patio. qué locura será, qué jugador que era difícil de enfrentar. Y hoy, por ejemplo, no está uno de los que es muy complicado de enfrentar. Uno es Pedro del Valle, que está sentado acá. Que vos lo conocés bien, Johnny. Sí, señor, Pedro del Valle. Y imagínate, siempre que jugaba contra Guaraní marcaba, por ejemplo, del Valle. Sí. Y otro que siempre marcaba era Diego Acosta, que está todavía en la banca, que por la fortuna nuestra tiene dentro. ¿Sabés a quién lo vi pasar acá frente a nosotros hace 2 minutos más o menos, Johnny? ¿A quién? Alberto Espínola. Epa, mira, Beto. Y mira que el único centro bueno que tiró en su vida ya sabemos cuál fue. Lastimosamente para nosotros. No me habla de eso, o sea. Bueno, Imagínate, el único centro en su vida que tiró bien. a ver si me dicen en Twitter. Okay. No, pero se escucha igual, agarra. Sale. Sí, sale, sí, Está genial. Vamos con todo César Castro, que ya continúa esto. Ya se repusieron los dos jugadores, tanto de Guaraní como de 2 de mayo. Juega Castro, tocó el más para Fariña. Fariña, pasa atrás para Juan Camilo Saiz. Abre por izquierda para Frete. Parado frente a Diego Fernández. Va Frete. Lo buscó a Castro. Castro mete la pelota un poco más atrás para Juan Camilo Saiz. Abrió para Sanabria para Cáceres. Quiere pasar Cáceres, se pega más Alfonso. Continúa 2 de mayo manejando el cuerpo y la picota. Castro nuevamente, va Castro, al 19. Quiere encarar, quiere ganar metro. Cuidado con esta que dejamos el hueco. Buena pared, abrió por izquierda para frente. Viene centro de frente, se desvía Dani Pérez, borde del área. Lo llevaban por el Alfonso, pero ganó nuevamente el de 2 de mayo. Castro, pelota para 6. El capitán abrió para frente, que va a encarar toda la noche. A Sergio, mete la pausa, tira el centro con la derecha. Sebastián Saracho saca de costado. Viene Patricio Coronel, cuidado, está solo. Le veo al esto. ¡Qué golazo! ¡Qué verdadero golazo! Gol de Mayo, media vuelta, qué terrible golazo, te diré. El partido de los golazos, Johnny. Qué golazo será. Absolutamente nada que decir. Recibe, gira. Imposible para Sergio Johnny. Nada que decir. Qué verdadero. Remate precioso. Cáceres. Cáceres marca el empate para el Sportivo 2 de Mayo, que empareja las cosas sobre 12 minutos a esta primera parte y ahora se convierte en totalmente otro partido, Johnny, para el legendario. Ahora se nos complica porque va a salir con todo 2 de mayo. Pasa a traer Matías López para
Gaspar Servi ya sube el marcador. Martín Cáceres, el autor del gol. 1-1 ahora aquí en la terraza del país. Guaraní con uno menos. Qué locura será. Hasta habíamos estado, pero qué bien que giró Martín. Sí, Qué no, eso. la verdad que un gol que es de otro partido, como se dice, Johnny. Va con todo frente, ya bajó la pelota en el área, lo van a Dani Pérez, viene con todo, pasa atrás para Fariña, le quiere pegar Fariña, rebota Diego Fernández, continúa el peligro, va a tener Alfonso ahora. Alfonso pega a la raya, va a Diego Servín, mientras que 2 de mayo prepara otro cambio. Diego Servín le roba la pelota. Tiene Patricio Coronel, para mí Coronel no era el cambio, no sé por qué no metes en un partido tan caliente. Hay veces que, no sé si es porque no conoces al plantel, ¿qué puede ser? Vos sabés que yo tampoco entiendo por qué lo termina sacando a Derlis. Yo no sé si es porque estaba amonestado y porque sabe que Derlis es un jugador temperamental o, o bueno, o si simplemente fue una decisión técnica que también puede ser y yo creo que va más por ahí la cosa. Viene centro de frente, pasadito, segundo palo, hay una ronda de Diego Servín, se cae Alfonso. Absolutamente nada, pausa, señores, saque de arco para Guaraní. Te digo, el cambio de Derry se entiende porque era el más ofensivo y teníamos que tratar de armarnos, pero no era Coronel, era Llano o alguien más. Cuando prepara otro cambio, Alan Gómez, Alan Gómez, casaca número 10, va a ser la próxima variante se va Alfonso. del 2 de mayo. Se retira Elías Alfonso. No, era este, será. Era Coronel el cambio, te diré. Había que agarrar más el medio, era Llano. Sí, coincido. Yo capaz creo que, o sea, mira que hasta entiendo de repente el ingreso de Coronel, pero no sé si era en ese sector de la cancha. No, 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 O sea, es que por cómo está jugando Guaraní, incluso a Coronel le puedes poner de punta y lo dejas Matías por una de las bandas que tiene un recorrido de más marca. también puede ser. Cuidado con esta pelota sonando. Casi cae a la espalda ahí de Gaspar Servio. Casi cae el segundo de 2 de mayo. Respiramos un poquitito. Salía nuevamente para Guaraní. En 15 minutos de esta segunda mitad vuelve a caer la neblina. Lo apuran todas para ahora. Sí. Vos sabés que creo que Guaraní puede solucionar sin modificar otra variante. Por cómo te vengo diciendo, yo creo que López puede tranquilamente ocupar ese puesto por el sector izquierdo y que Coronel sea tu hombre en punta, o en todo caso, hasta Diego incluso, y lo traes a Coronel por el otro sector. Sí, sí. Ese puede ser. Yo realmente, bueno, lo deja Mati López ahora por cómo está el partido. Y si querés ganar, es meter un 9, sacarlo a Diego y tirarlo a Mati López por derecha. Sí, totalmente. Si querés ganar. Sí, porque tenés que poblar ese medio con alguien de recorrido. Cuidado que le quiere pegar Luis Díaz. Le metió un taponazo de zurda. Se gana el aplauso aquí de toda la preferencia. Se va muy cerca ahí del poste derecho custodiado por Gaspar Servio. Te pregunto enseguida a los suplentes que tiene Guaraní. Vamos a ir jugando con eso también nosotros, Mati, mientras que Gaspar Servio se va preparando. Todo lento hacemos. Te digo, Johnny, que los suplentes de legendario los tiene Marino Arcemendi, Elcillo, Barbote, Agustín Mansur, Iván Ramírez, JJ Sánchez, Mariano Ramos, César Ramírez, Giovanni Gómez, Jesús Llano, Kevin Ferreira y Josué Centurión. Tiene Coronel, puede ser Patricio, 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 Patricio. ¿Por qué? Y sí, hermano, vos sabés algo que capaz de ganar. Qué bien, qué buena pelota de Diego Fernández que con la zurda le puso nomás a Patricio Coronel que recibió solo en la espalda de Sanabria. La baja y la mata en el pecho. Le pega en zurdo de arriba para abajo. Va botando. Martínez no alcanza a ponerle el pecho a esa pelota que se le escurre, que se le cuela para que sea Guaraní 2 de mayo 1. ¿Quién? Pero Juan partidos más que sufridos. Patricio Coronel lo hizo. Coronel en su vuelta, que corona con un gol. Decíamos, Johnny, ambos creíamos que el cambio de repente, tácticamente hablando, no era el mira el petejito que mete. Mira el petejito que metió. Un tren de TikTok mete Patricio Coronel para dejar esta vuelta del marcador nuevamente para el legendario. Lo encontró Guaraní, lo encontró en los pies, en el pie izquierdo de Patricio Coronel, que dice que Guaraní se pone mentalmente aquí en la terraza del país, que Guaraní
A pesar de que la neblina baja, el que la bajaba era Coronel Johnny, entraba en el área de Martínez y definía de muy buena manera para que esto nuevamente esté a favor del legendario. Si Romagnoli no se escucha, se tiene que dar la vuelta. ¿Por qué no me está Coronel? Sí, Y me tiene que hacer así y yo cierro. así Me es. cerraste. ¿No? Le dijo, cerrar el grifo. Le dijo, cerrar. Ahí está. ¿Quién lo entiende? Cuando está a tope, Johnny, ¿qué vamos a hacer? Y me encanta. Me encanta. Eso es para demostrarle a la gente que también nos podemos equivocar de repente. También somos humanos, señores. Vamos viendo Castro. Guaraní 2-1, esto, 18 minutos y quiero que se vaya la luz aquí en Pedro Juan. Cae la neblina, no se ve más nada. Pelota atrás. Maneja ahora sí el punto 2 de mayo. Juan Camilo 6 como todo el partido. Maneja la pelota 2 de mayo, pero sin tanta profundidad y que continúa así. Viene Fariña, pellizca la pelota. Muy bien, se lanza. Y Manuel Segovia no quiere saber nada. Revienta la pelota de Matías López que le va recriminando, pero es que hay veces que no hay que sonrojarse y mandarla bien lejos. Y sí, O que bueno, ahora mismo por lo menos realmente hay que mandar a la luna. Va con todo Castro, va moviendo Castro, va bien por izquierda para me cuidado que la es muy bueno. Va moviendo muy bien la pelota del número 10. Maneja ahora sí Sosa, se tiró por el medio Sosa, abre por derecha y va, se anima. La tiene Acosta, juega y va el conjunto de 2 de mayo, pase atrás. Maneja Castro, la tiene Castro en nuestro campo. César Castro, pinchadita. Ruiz Díaz, cuidado, Cáceres. De cabeza Cáceres. Lentamente queda en las manos de Gaspar Servio. Hacemos todo lento, todo el tiempo posible. Se gana todos los silbidos y va a ser salida para Gaspar. así acá le mando un saludo, Johnny, a mis amigos Salvador y Alex. Nos están escuchando, nos están sintonizando y dice Alex que Romagnoli capaz corre con la misma suerte que verdad. Y obviamente se entiende, ya a mitad de campeonato agarra a Romagnoli que no tiene plantel, dice. Y Quito dice, golazo, la durmió los Lugo, dice. Es un chiste interno, Johnny, que después te voy a tener que contar. Sí, sí, sí. Pero Lugo no era muy bueno técnicamente hablando. Ah, sí. Es como Diego, No, pero Diego es goleador. pero técnico no es. Hay mucha diferencia. Y goleador tampoco. Ahí está. Va preparando, creo, la última variante ahí el conjunto de 2 de mayo. Ahí está mi pedido, será. ¿Sí? Siempre que Mira que hablaste vos también, Johnny. A veces te puedes callar, mira, te cuento por las dudas, por si no sabías, ¿verdad? De repente hay comentarios que podés obviarlos. Ahí se prepara Dieguito Fernández. Y sí, sí, Johnny. mira Y que mira si así hace un gol acá Dieguito. tiro libre de 40 metros. Eso es para Rafa, Johnny. Eso es para Rafa porque fue sin pelota, el brazo extendido por el rostro. Se puede revisar. Mira que todo el mundo lo vio. La cara que puso el técnico de 2 de mayo cuando vio lo que hizo su central, totalmente amateur, Johnny. Se ha levantado Mati. Se ha levantado Mati. Y sí, no, Oh, obvio. A ver. Tiro libre final. 40 metros. Iba con este retroceso con todo viene de muy bien Lucho Martínez. Caía frente, se mueve la pelota afuera, lateral y ahora sí va a ser cambio de 2 de mayo y va a entrar siempre y ojalá que nos corra con esa suerte hoy será. Costa, Acosta, Diego Acosta. Diego Acosta, que sigue en el equipo de 2 de mayo. Mirá, el equipo Johnny todavía no se da, mirá cómo se queja Acosta. Mirá que quería entrar. Eso fue falta, Johnny. Viene con todo, pelotazo y va. Hay un choque. Cuidado con esto. Epa, 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 epa. Ay, María, ¿para qué para Manuel? Mira, Manuel Segovia. Pero el full me lo cobró para Guaraní. ¿Qué pasó acá, No, 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 cobró la falta para 2 de mayo. Cobró la falta para 2 de mayo, una pelota que venía desde lo alto, un forcejeo normal para mi gusto. Ambos se vienen tomando y se tira el jugador de 2 de mayo y termina cobrando la falta. El árbitro nuevamente. Vos sabés que fácilmente, Johnny, Va a ingresar. se habrán jugado como 40 minutos hasta ahora efectivo de juego. Sí, ahí se va Ruiz Díaz, entra Diego Acosta.
Qué locura será. Bueno. A ver, ahí la gente me va consultando por el tema del audio. Tiro libre peligrosísimo, señor. Y Manuel ganó la amarilla. Aquel tiro libre más que complicado. Le explico a la gente. En YouTube, por ejemplo, cuando se gritan los goles, hay saturación. Entonces, debemos de Sí. acomodar eso. Es un problema netamente de consola. Pero recuerden que estamos también en vivo en X. En X se están siguiendo más de 60 personas. Por eso lo de YouTube le respondo a la gente. Va a ser tiro libre peligroso y le va a pegar nomás Fariña. Pasó y le quiere pegar a Diego Acosta. ¡Ay, rebote! ¡Ay! A las manos de Gaspar Servio. Se lleva esa pelota. Hay un desvío, la tiene ahí Gaspar. Atenaza la pelota y ya va a ser salida para el conjunto de Guaraní. Mete la pelota en cortada, caía Coronel y recuperado de Mayo. Un rebote ahí. La tiene Acosta. Abre por derecha. Cuidado con esta. Cáceres. Pide Fariña, manejando los tiempos. Fariña, toca otra vez para Costa. Cuidado que no alcanzó Lucho Martínez. No va a pegar a Costa. Abre por la izquierda. Hay un rebote, le queda a Thiago Servini y revienta. No estamos teniendo la pelotita y ahora sí puede ser un llano. Alguien que la pise, alguien que la aguante. Va moviendo otra vez con todo Alan Gómez. Va Alan, mete la manga, mete la diagonal. Alan Gómez, siempre el medio para tanda. Cuidado con esta que se entra, le pega a Martín. Le ganó a Saracho la posición de saque de arco, le puso el físico Martín Cáceres, se fue afuera y le dijo de todo a Martín Cáceres. Y mira, Johnny, ya llegamos a los 24 minutos de juego de esta segunda parte. Le recordamos a la gente que estamos en vivo en Twitch, que estamos en vivo por YouTube también. Y sabes que, Johnny, el tiempo de juego fue auspiciado por Arevalo Bilbao. Si por ahí tenés algún problemita legal, en Arevalo Bilbao Asesores Legales, Johnny, lo podés solucionar de buenas a primeras. Y si de por ahí, Johnny, te cuento también de pasada nomás. A ver. Si necesitas algún plan de fumigación, por ejemplo, podés hablarle a la gente de AgroGreen. Control efectivo de plagas. Mirá que pasa de todo ahora, Johnny, en cancha. Ahí sí, aparte de la presión amarilla, él le dice, ayer se están agarrando, ¿cómo me vas a empujar a mí? Le dice, Así es. Y ahí recibe Gaspar un golpe también pasa de Acosta. Pasó de todo, Johnny. y ahí Gaspar le dio la amarilla, pero Gaspar le va diciendo, ¿cómo me vas a curar a mí si ayer se están agarrando sin lanzar? Exactamente. Eso es lo que le reclama Gaspar a Benítez. Te van diciendo de todo ahí. Vamos a ver qué cosa. Hay que acá la gente de la conferencia le quiere mucho. Acá le están diciendo, sos un tipazo, quedate a vivir en el piso. Tu madre es muy buena. Tu madre es muy buena, se acuerdan de todo, más o menos acá, de todos los familiares de Gaspar Servio. Que entre nomás ya en esa niña, sí, que no te apures. Sí, Pero en parte tiene también razón, que cuando viene el refre, él ya le dice, mira, ya se están agarrando. sí, claro. Y viene igual, le saca la amarilla a Derny Benítez, que se le está yendo el partido a Derny. No, hace rato. Vos sabés que a mí me preocupa la falta de personalidad que tienen muchos árbitros de primera división. No, no digo que sean malos. Capaz es la línea que también reciben de arriba. Que cualquier que se cobre, que cualquier tipo de jugada se termine cobrando por más mínimo que sea el contacto. O sea, pueden haber múltiples factores que hagan a que esta línea de arbitraje sea cada vez peor. O sea, no estamos acá diciendo de que todos son malos, pero todos tienen la misma línea, entonces hace a que todos los partidos sean cortados, hace a que ningún partido pueda tener dinámica de juego, a que ningún partido pueda jugarse más de 5 minutos de seguido por lo menos. Y es imposible así, Johnny. Yo te digo en serio, para mí este partido no se jugó hasta ahora más de 40 minutos corridos. Efectivo de juego. Tiempo neto. Te pongo la firma donde quieras que este partido no tuvo hasta ahora ni un tiempo y no llegó todavía a cumplirse en efectividad de juego. Es complicado así de repente que el fútbol paraguayo sea más dinámico, que el fútbol paraguayo tenga otro ritmo. Cuando sobre 27 minutos de juego se viene otro cambio en el equipo de Romagnoli, ingresar con la casaca 11, John Jairo Sánchez, y se retira con la casaca número 8, Matías López. Que no se apura para nada. No, que no se apura. El único que la apura termina siendo
Sanabria. Sanabria. Ahí va Matías López, lo habla también Derlis Benítez. Matías López le dice de todo. Sí, Todos le dicen de todo al referee. Una verdadera locura. Hay que saber sacar este partido, será. sí. Hay que sacar Hay que aprovechar la ventaja. Guaraní tiene que entrar a jugar su partido, también tiene que entrar a jugar de repente la viveza de este Sí, partido. sí, sí. A ver, ahí ingresó John Jairo Sánchez, pelotazo largo, bastante John Jairo, le gana arriba a Sergio Sanabria. Cuidado que va cubriendo la pelotita frente, que se tiró por derecha ahora. Se va el balón afuera, ahora sí, lateral. No apuramos para nada lateral para Guaraní, mientras que cuenta una saudinegra, señores. Los que viajaron 400 kilómetros para poder alentar aquí en el río Parapití. Juega Thiago Servín, lanza la pelota, gana arriba Costa, la baja Thiago con el pecho, va cubriendo. Se quiere lanzar, tira por el medio para John Jairo Sánchez que va parado con el número 9, John Jairo Sí, Sánchez. se queda como punto. John Jairo Sánchez está ocupando ahora la posición que terminó ocupando ya desde los 25 minutos de la primera parte de Matías López, que se terminó retirando hace unos minutos. Ya vamos viendo otra vez Juan Camilo Sáiz, abre por izquierda para Fariña, pisa Fariña, antes Diego Fernández, yo creo que también ya sería Llano, pero en vez de Diego, por ejemplo, que está muy exhausto. Pelotazo largo para Thiago Servín, muy bien, y Thiago de cabeza la devuelve, ahora tiene Castro. De momento los cambios solamente John Jairo y Patricio, ¿no? Sí, solo dos cambios y dos ventanas de tiempo en las que terminó utilizando Romagnoli en este partido, Johnny. Tenemos 58 personas conectadas en X. Gracias a toda la gente que siempre nos sintoniza también. O sea, una ventana, porque Patricio entró en el primer tiempo. Sí, Una ventana y dos cambios. Tenemos, o sea, nos quedan dos ventanas y tres cambios. Vamos viendo Castro. Castro levantó muy bien la pelota, lo levantó ahí. Tanda de va a ligar amarilla. Se empieza repartiendo amarillas con. Es mi acuerdo, sí. sí, sí, O sí. sea, tipo, todas las amarillas posibles, me las voy a empezar a sacar como si fuese un torneo culé y Sí, recaudar. y mira que va poblando de tarjetas ese medio aurinegro, el árbitro del partido. Tiene que cuidarse también Guaraní porque mira que yo creo que no le va a temblar el pulso para poder dejarlo con 9. Ninguna posibilidad. Le va a pegar Fariña. Tiro libre peligrosísimo. La tiene 2 de mayo, arco norte aquí en su estadio. No entre tanto la defensa. Viene centro Fariña. La pelota bota, se va afuera. No hay que entrar tanto, hay que tratar de salir un poquito más. Porque la pelota está complicada. La cancha, la neblina, todo. Hay que saber sacar la defensa, por lo menos la raya del área. Sí, sí, sí. Sí, porque mira que casi ocurrió nuevamente lo que pasó en cancha de San Lorenzo, Johnny. Toda la defensa yendo hasta el fondo y no saliendo, dejando al arquero también ahí anclado en su área. Ahí se complica. Mira que cualquier bote de la pelota, un error de cálculo puede haber sido fatal para el arco de legendario. Ahí va a sacar nomás Gaspar Andrés. Le va a meter un taponazo serbio. Revienta la pelota Gaspar. Salta y va Patricio Coronel. Ahora tanda. Diego Fernández con él. Hay un rebote de Lucho Martínez. A ver qué hacer. Quiere llevar Lucho. El rebote favorece a Castro. Va con todo otra vez 2 de mayo. Se repliega Guaraní. Alan Gómez por izquierda. Se va pegando la raya. Va a meter en la maga. Va a meter en el centro. Tocó por izquierda para Castro. Va Castro contra Dani Pérez. A ver qué hace. Es el Castro. Tocó para Alan. Eso sigue, sigue, ahí se línea, viene Alan Gómez, se fue la pelota, sí señor, se le fue nomás la pelota a Alan Gómez, y va a ser lateral, y esperamos un ratito de Juan Pérez, se entiende demasiado bien, esperamos un ratito de. Sí. Mira que viendo por cómo se está dando el partido, creo que no sería una mala opción Jesús Llano. Tampoco me disgustaría si es que quiere entrar a jugar y si entra a jugar a lo que sabe Agustín Mansur para tener la pelota. Y más que nada eso, poblar el medio campo porque no lo tenés a Torales, por ejemplo, para que te pelee todo arriba. No, O si no, yo te aseguro que Torales era el primer equipo. sí, sí, iba a entrar a ensuciar un poquitito. Sí, mira que la neblina va bajando cada vez más, Johnny. Viene con todo, cuidado con esta, va Castro, cruzó la mitad de la cancha, César Castro va al 19, pase por el medio, rebota y va Cáceres, caía y Lucho Martínez, se repone ahí, el borde del área, le pegó Farías, se lanza otra vez, Tanda tiene un corazón, hermano. Pero está la espalda de Thiago Servín, recupera nomás Thiago, y Sanabria ganó otra vez Sanabria, se fue atajando la puta con el viento, va peleando muy bien ahí Patricio Coronel, le cobran la falta y me parece genial Coronel, está bien, está perfecto, ahí le va diciendo Diego Fernández también, hay que tranquilizar un poquitito más. Sí, 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 Guaraní tiene que tratar de tener la pelota porque es el mejor esquema defensivo que puede armar ahora mismo Guaraní, tener la pelota un poquito más.
Qué bien que corrió. Ahí Diego Acosta salió de Imanol, pase por izquierda, demasiado largo para Fretes, tira el centro, Fretes, arquero. ¡Ay, ay, ay, ay! Aguante, corazón, aguante. Pasó la defensa Sergi, su última defensa. Estamos reventando. Guaraní, como gato panza arriba y recuperó José Sánchez una pelotita. Y la decisión de por ahí te viene. Ahora es línea, ¿sabes qué es esto? No cobra, no va a cobrar, lo reclama Diego, lo reclama Romagnoli, lo reclama Lucho Martínez, lo reclama todo Guaraní, Johnny, porque para mí hubo contacto a la pasada y de en camino ahí sobre J. Sánchez que no pasaba nunca, Johnny. Vení que este lado Diego Fernández porque corrió más frente, tira el centro frente a la mano del arquero, queda en rebote y encontró Diego Acosta. La mierda que lo decía será. Es este tipo que siempre, pero en este se equivoca. Se le fue la pelota a Gaspar Servi, pero mira, todo el banco de Guaraní se le reclamar algo. Sí, te dijo, le dije al cuarto. Sí, reclamen la acción de la falta a J. Sánchez. Sí, esta de acá. Es lo que viene reclamando Guaraní. Se le fue la pelota también a Servio, encontró de frente. Sí. Y mira, va a ser expulsado el asistente de Guaraní. Ahí está. Roja porque entró a la cancha. Y entró nomás y decirle todo. Entró, decirle todo. Sí, ya le echó. Entró y decirle de todo. Sí, Gaspar le dice, vamos todos, vamos nomás ya, le dijo Gaspar. Mientras Dani Pérez está sentido Sí. contrario. Me parece perfecto, Johnny. Me parece perfecto porque el reclamo debe ser generalizado. Para mí fue infracción. Fue eso lo que reclama Guaraní porque se da ahí la continuidad. La pelota no salió nunca del campo de juego, por eso se hizo continuo el juego. Y encuentra a raíz de esa acción de juego el ataque y el contragolpe del 2 de mayo que hace a que pueda empatar el partido nuevamente. Son 34 minutos de juego de esta segunda parte. Hicimos todo el desgaste, será. Estábamos haciendo el desgaste, hicimos todo el... Amarilla para Sarancho también ahora por protestar. Jugada de John Jairo. Todo Guaraní protestando, todo el banco de suplentes. Y realmente para mí era falta esta de John Jairo. Se le quiere ganar. Sí, fue falta. Fue falta porque la termina tocando a la pasada. Se viene otro cambio en Guaraní, ya ni lo veo por favor, y vemos. Se confirma el gol. Se confirma el gol del 2 de mayo. Gol de Diego Acosta. No sabes qué me parece, Johnny, una locura lo del árbitro en este partido. Sí, será. O sea, criterio no tienen. O sea, evidentemente, hace rato se le fue el partido de las manos. Y entiendo perfectamente el reclamo generalizado de Guaraní. O sea, no. Y se vienen dos cambios. Va a ingresar Mariano Ramos y Giovanni Gómez. Sí, porque Dani Pérez se agarraba de la rodilla. Sí. Se agarraba la rodilla Dani Pérez después del gol. Pelota que, bueno, continúa esto, señores. 2-2 aquí en el Río Panapiti. Pelotazo largo a la espalda de John Jairo. Va con todo Sanabria, gana el Río Sanabria. Muy bien, va Pato. A ver qué hace Pato. Se quiere inventar un lujo. Fue atrás para Thiago Servín, levantó para John Jairo Sánchez. Ganó John Jairo, pero no corrió Coronel. Que otra vez ahí la pelota de Ángel Martínez. Hay que... No, nos tenemos que apurar porque nos vamos a ganar este partido, Mati. Así te lo digo. Sí. Le vamos a ganar porque va a dejar el hueco. Va a dejar el espacio. En cualquier momento va a caer. No te apures. Qué locura el gol, pero también la pelota se le fue a hacer. Sí, se le escapa en esta. Y encuentra de frente Diego Acosta y Sí. otra vez Acosta. Le quedó de frente la pelota. La cancha está pesada, la pelota Sí. es quilombo, todo. Pero bueno, continúa esto, señores. 10 minutos finales más lo que adiciona el cuarto. Para que se termine 2-2 aquí en el Río. Va moviendo otra vez Castro. Castro toca por el medio. Movió para Sosa, pinchadita, Sosa en la espalda. Thiago Servín la manda lateral y que se hagan los cambios. A ver, bola. Gracias. Cambio en el conjunto de Guaraní. Se vienen dos cambios. Se retira con la casaca. Tanda. Se va Tanda con amarilla. Se retira Patricio Tanda con la casaca número 5. Ingresa Giovanni Gómez y se retira con la casaca 26. Diego Fernández e ingresa Mariano Ramos, Giovanni por el costado derecho. Termina haciendo estas dos variantes más en el equipo del legendario y le queda una ventana más de cambio a Guaraní. Una ventana y un cambio. Y un cambio. Ahí entra Mariano Ramos en vez de Diego. Hay que agarrar nomás ya, señor. Hay que agarrar a la marca. Va entonces Mariano de volante.
Sí, más adelantado. Ahí se fue. Tanda hizo un verdadero partidazo, será. Sí, Verdadero partidazo hizo Pato. lastimosamente lo termina perjudicando a Guaraní la expulsión de Romero. Cuidado que no limpiaron a Gómez, pase atrás, le quiere pegar nuevamente a Costa, tocó ahí por izquierda. ¡Ay! Llegaba Marcelo Acosta, le pegó en la mano de Gaspar Sergio, que se apodera de ese balón. Se apodera de esa pelota. Sergio, tenemos ya 38 minutos de juego cumplidos aquí en el Río Parapití. Un arbitraje bastante polémico. Hay que decirlo, Johnny. Quedó la pelota ahí, le van a ganar la espalda. Ay, cuidado, Dani. Corría ahí con todo Cáceres, le queda otra vez la pelota a Gaspar Servio. ¿Qué le pura Benítez si está en juego la pelota? Sí. Hace lo que quiere. Benítez? Tranquilo, no te preocupes. Saca otra vez Gaspar, el viento en contra, viene con todo, viene contra Sanabria, ganó otra vez, pero ganó solo y pegando en el O sea que siento que a Guaraní le va a quedar una. Sí, vamos a tener. Vamos a Algo me dice, Johnny. Tengo esa corazonada. Bien ahí. Va peleando Patricio Coronel, hay un empujón y le cobra. Y le cobra todo. No, desde que empezó. Va a hacer salida para 2 de mayo, ya juega, corto, atrás. Va buscando la victoria aquí 2 de mayo. Y mira que prefirió meterlo en cancha a Ramos antes que a Llano, por ejemplo, en ese sector derecho. Más para la marca de sí. Podría ser. Pero mira que entramos por ese lado, ¿eh? Va con todo Castro, Castro para frente, línea de fondo, Moreno Ramos presionando, se le fue la pelota y se le fue. Ya jugó Andrés arriba y va a ser pelota para Guaraní en salida, Mati. Sí, se terminó yendo la pelota por línea de costado y va a terminar siendo reposición para el equipo legendario sobre ya casi 40 de juego, Johnny. 40. Qué pena lo del gol. Sí, Qué pena tan grande lo del gol. Más lo de Romero. Va a ser lateral para Dani Pérez, lateral que lo va a hacer Dani. Va a jugar Dani Pérez, manda la pelotita para que Sante Castro gane arriba. Lucho Martínez ahora lo lleva plan de frente. Va a ser lateral, va a jugar con las manos 2 de mayo. Tensión máxima aquí en Pero Juan. sí. Para el juego, sentido al jugador de 2 de mayo. Ahí se revenera Fretes, ex luqueño. Sergio Frente muy rápido. Sí, Va tocando con todo otra vez Sanabria. Sanabria abrió por derecha, no, mete la pausa. Abre para Fariña. Fariña lo presiona John Jairo. Abrió por izquierda para Fretes. Marcan entre Ramos y Dani Pérez. Quiere entrar Fretes. Lo lleva por delante Mariano. Muy bien ahí Dani Pérez contra Castro. Sin falta, tranquilo. Sin falta. Que no venga el centro. Ahora va Castro. Toca por el Fretes. Va a entrar otra vez Fretes. Moreno Ramos que cae. No le pudo robar la pelotita. Continúa 2 de mayo. Va quita. Se perfila. Tira al centro de la espalda de Thiago Servín. Bota la pelota. No alcanza Gómez. Y esa línea nuevamente para Gaspar Sergio. así es, va esa pelota por línea de fondo, un centro mal ejecutado por Acosta, que lo buscaba a Fariña por ese sector. Termina yendo una pelota larga y ya entramos en los últimos 4 minutos de tiempo reglamentario, Johnny, donde veremos qué es lo que puede aportar Guaraní, qué sorpresa puede dar, que de por ahí, si Dios se acuerda de nosotros hoy, si tenemos alguno. Siempre Diego es de los goles importantes, pero hoy, ahora ya no está más en cancha. Mira que está John Jay, por ejemplo. Hay que ver. Va con todo, peinó muy bien Mariano Ramos, cualquiera para Patricio con el que se quiere lanzar. No tiene cuatro minutos. Ahora los Martínez bien ahí entre dos. Sosa le roba la pelota. Revienta y un rebote, le va a crear otra vez con el que va a encarar el gol, le ganó un mal raya. Saque de arco. Termina rebotando en Coronel. Rebotó en Coronelilla, va saliendo rápidamente, contragolpe de 2 de mayo, que todas las referencias pide que se mueva, que se vaya. Tiene frente, gana metro frente, lo va a crear Dani Pérez. Dani Pérez ha sacado, esperando no hacerlo. Hace otra vez atrás, la maneja, como quiere 2 de mayo, Fariña, todo muy bien por el medio. Toca otra vez con Fariña, va moviendo Fariña, bien por izquierda para frente, tiene centro frente con el sur. Llegaba a la nube, no le pudo empalmar, nos paramos mal en esta. Alan Gómez se lanza, no le pudo invocar. Alan estaba sumando frente a Sergio, se fue la pelota afuera y va a ser salvo con Guaraní. Así es, Johnny se salva Guaraní en esto porque estaba mal parada la defensa
en esa línea por el sector izquierdo, casi le ganan a Thiago la espalda, pero por suerte se termina reponiendo bien, lo termina incomodando al jugador de 2 de mayo que llegaba con todo para poder empujar esa pelota, por lo que ese cabezazo que falla también a Costa Sí, venía de frente y era como para que pase cualquier cosa, Johnny. lanzó Gaspar Sergio, pero cayó la pelota afuera, iba a ser lateral, lateral. Para 2 de mayo que maneja la pelota en la mitad de la cancha, pase atrás. Continúa 2 de mayo, tensión máxima aquí en el Río con Piti. Neblin, atención, empate con uno menos. Y está en este partido. Último siete, otra vez Sergio, física con los chistes. Hacia atrás, la Fariña que otra vez el pase por el medio, y termina en pared, por el medio, está por el centro, tiene que sobre todo pase no le pudo mandar a Guardani, continúa avanzado su objetivo. Vos sabés que Johnny, tengo el corazón en la boca, porque el 2 de mayo se fue con todo, el gallo estaba en modo pelea, gallo de pelea, Johnny, ahora mismo, buscando el tercer gol del partido, buscando darle la vuelta a esto, porque estuvo 2 veces por debajo del marcador. Guaraní tiene todo en contra ahora mismo, un hombre menos que se siente muchísimo en la cancha y que no puede hacer pie el equipo legendario. Qué bien recupera Thiago Servín, pase por el medio, pero se equivoca y va con todo otra vez a Costa. Y Manol no metió la pierna con suerte. Manol lanza a Saracho. A ver, John Jairo que quiere peinar. Le queda otra vez al equipo de 2 de mayo. Juega Juan Camilo Sefre Castro. Casi tiempo cumplido, señor, que me van a adicionar más o menos 48 horas. Me van a adicionar. 2 días me van a adicionar. Viene moviendo Sousa. Abre por derecha y va a Sergio Sanabria. Pasa de todo. Guaraní defendiendo este empate con uno menos desde los 12 minutos del primer tiempo. Ya, en todo de mayo tiene Fariña, al borde del área. Fariña abrió para frente, quiere buscar el centro. Queda ahí tirado y saca Ramos. El rebote no favorece otra vez el Sousa. Pasa atrás para Juan Camilo Saiz. Casi tiempo cumplido. Otra vez Fariña. Lucho Martínez sale un poquito. Un pasito, Lucho. Un pasito. Va Fariña, tira muy bien ahí. Fariña mete la mague. Toca atrás para Castro. Va Castro, es zurdo. Diego Acosta, Castro. No alcanza Castro. La pared de Acosta. Se fue la pelota afuera. Respiramos. Y es salida para Guaraní. Si es tiempo cumplido aquí en el Río Parapití, tiempo adicionado 5 minutos más presentados por Arevalo, los asesores legales y AgroGreen, control efectivo de plagas y fumigaciones. Johnny. Va a ser salida. Salida para Gaspar. Salida para Guaraní. Minutos finales. Se está jugando solamente la adición. Aquí en Pedro Juan Caballero. Romagnoli va dando indicaciones. Va a sacar el golero, toda la preferencia aquí también sentada, expectante de lo que puede pasar en estos minutos finales. Revienta la pelota Gaspar, pero no llega lejos y la recupera Langúpez y va encarando a Thiago. Cuidado con esta, se la deja a Cáceres. Va Martín Cáceres a la espalda, muy bien otra vez Thiago, recupera la pelota, revienta el balón. Sanabria con la pelotita, Jojero Sánchez lo presiona. Mete la mano Sergio Sanabria y hay que venir a presionar un poco más acá. Hay que venir a presionar. Pegado a la raya. Va Castro. Pegado por izquierda. No mira y no va frente. Frente. Tiene más 26. Pase atrás. Gómez tira el centro Fariña. Y Manuel con la rodilla. Tiene John Jairo Sánchez. A ver qué hace John Jairo. Se la dejó a Coronel. Pase Mirá, corto. se quedaron. Pase corto de John Jairo. Continúa de mayo. Tenemos que pinchar una salida. Tenemos que pinchar porque nos va a quedar 46 minutos con 30. Tiene Fariña, Betique, John Jairo, María Yoma marcar, va al centro, al área de Guaraní, arquera en salir, saca la defensa. Continúa la mejor muy bien en el tope y Raúl Martínez. Sí, mano, vení, córame. Revienta la pelota, pasa de todo, la tiene Sanabria, continúa, además de chutar por la pared, esto Mati. Sí, así mismo, Guaraní no puede tenerla y la pelota inocente que pierde también John Jairo en esa salida. Me puso muy nervioso, Johnny. ¿Qué querés que te diga? Va con todo otra vez Fariña que abrió para frente, va frente, viene frente, pisa el tirotito ante Mariano Ramos, a ver qué hace frente, va buscando por el medio, y recibe muy bien Costa, va girando a Costa, abrió por derecha y se lanza Sanabria, va Sanabria, tiro por derecha, que va a venir el centro, cuidado con esta, metió la maga que te va a buscar con el centro con la zurda, de la arena a bajar, Costa, mete la mague, no encara Lucho Martínez logra puntear, pero no llega Guaraní a segunda pelota. Va dando la vuelta otra vez para Fariña. Fariña en 3/4. Abrió por izquierda. Cuidado con esta. César Castro se la pivotea a Sergio Fretes.
Rete tira al centro, saca la defensa John Jairo Sánchez, tenémela en el freeze, John Jairo. Abrió por izquierda para Patricio Coronel, a ver qué hace Patricio. Se quiere hacer Thiago Servín, va Patricio, pero llevaba por delante, le golpeó así. Lo golpearon a Patricio Coronel. Sí. Que entre a la cancha, que haga tiempo ahí, en todo caso. Patricio Coronel realmente en esta lo golpearon, lo midió. Sí. Vos sabés que muy mal el ingreso de John Jairo, Johnny. Sí, esperaba más de John Jairo Sánchez. No se posicionó nunca. Es lo que le indicaba a Romagnoli en la jugada anterior. Porque la pelota, el rebote va en medio en un campo vacío y le dice que esto, cubrime la zona del medio, no te vayas a un lado. Se va a un lado y se queda y pierde. Guaraní encima que tiene uno menos y se termina complicando solo. Otra vez John Jairo Sánchez peleando, Mariano Ramos con la pelotita, tocó para John Jairo, a ver qué hace John Jairo, levanta la cabeza y cambia de frente, largo para Dani Pérez que va, dispara hasta cerca de Dani Pérez, la panza, caiga Dani, cruza pelota con su vida, que no venga Dani. Y salió nomás 2 de mayo otra vez y dejamos el cuidado con esta. Tocó para Diego Acosta, márcame la espalda nomás, y Manol, pase filtrado, no llega. Y Gaspar Servio con la pelota, todo Guaraní respirando. Minutos finales. Así es, Johnny. Ya tenemos 48 minutos, casi 49 de juego. Queda un minuto. Revienta Gaspar para John Jairo. Llevaron por delante. Muy bien Giovanni Gómez. Giovanni Gómez también no se ingresó casi nada. Sí. De hecho, que las veces que ingresó hasta ahora. No aporta demasiado. No. Hizo la falta y ahora ya juega. Juan Camilo Saiz. Minuto final. César Castro, cuidado que esto se termina. 49 minutos, un minuto más. Va a tirar el centro Fariña, va Fariña, toca por el medio, pivotea muy bien, le quiere robar Lucho Martínez, y mira si nos vamos, y mira si nos mandamos, y toca para Emiliano, y se quiere mandar, y sí. El lateral para Guaraní, vamos a terminar atacando 30 segundos finales. Esperá, le dice Mariano Ramos a Coronel. No, sí, espérame. Así, ahí lo apura Benítez a Dani Pérez. Ahí va a jugar Mariano. Terminó. Se limpió las manos, será. ¿Sí? Se lavó las manos antes de los 50. Final aquí en el Río Panapití. Y lo van a presionar con todo Sí, Benítez. Mira que sí. Bastante. Un arbitraje bastante malo, un arbitraje que dejó mucho que desear. Guaraní que hizo el desgaste, Guaraní que termina, creo yo, por cómo se dio el juego y sí, Johnny ganando un punto más teniendo dos. Y eso que también no pudo ganar tranquilamente el partido. Guaraní no supo cerrar, no pudo aguantar la presión también de los demás y tras un error de Gaspar Sergio, lastimosamente, se termina dando el empate en los pies de Diego Acosta. Se van todos por el árbitro. Sí, miralo ahí a Marino, miralo a Giovanni, miralo a Sergio. Derli Rodríguez, no quiere saber nada. Sí, se van todos y va a seguir escoltado el árbitro por la Policía Nacional. Creo que tenés que salir escoltado por la policía, pero es delincuente, ¿eh? Sí. Como un delincuente se pero realmente fue un partido muy malo del Sí, no, malísimo. por eso. Yo mirando de Derli Rodríguez con el otro, creo que es delicado. Mira, el uno tiene. Gaspar continúa. Sí, le dice todo. Y no se animó a echarle a nadie más tampoco. Eso habla de la falta de jerarquía también del árbitro. No supo sacar este partido. No, para nada. Guaraní, te digo, Guaraní a base de huevos sacó un empate. Bueno, 2 de mayo le empató el partido a Guaraní con el nombre medio. Así es. 2 de mayo termina perdiendo 2 puntos de local. La gente está discontenta también. La gente local sabe que el equipo pudo ganar, tuvo un hombre más en cancha durante prácticamente 75 minutos de juego. Bastante tiempo como para poder aprovechar, no lo consiguió así, no lo pudo hacer y terminó en este caso empatando el partido. Entonces se da de esa manera. El agradecimiento que yo haría a toda la gente que estuvo, tenemos acá la gente que se sumó a la transmisión por primera vez.
para mí hoy el partido Guaraní lo manejaba de la mejor manera, manejaba el partido Guaraní hasta la expulsión de Nelson Romero, hizo un verdadero golazo Diego Fernández, ganando Guaraní 1-0, no, los demás yo no recuerdo, a excepción de la vice coronel que encontró en el borde del área, luego otra pelota no tuvo 2 de mayo. Guaraní manejó muy bien hasta la expulsión de Romero, después se hace otro partido, obviamente, se hace otro partido, lo enfrenta muy bien ahí, dice un golazo que quiere patea con el zurdo. Después encontramos el gol con Patricio Coronel y no supimos mantener, no supimos tener esa pelotita, pedimos la gente acá de John Jairo, un rebote, otra vez a Diego Acosta, el que siempre mojo contra Guaraní, pero es un partido muy difícil de venir a mente, porque te quedas en un metro 15, lluvia, neblina, mucha enfocada, pelota enfocada, rival complicado, uno menos, sí, podíamos ganarlo. Era un poquitito más que podíamos sacar, podíamos sacar, Sí, totalmente. pero tienes que verlo, yo por la vez segundo atrás, la pelota que buena, está dentro de la cancha, está casi dentro del partido, muy mojada, muy complicada. Sí, y además da la sensación también que en esa jugada de Guaraní, intenta, es como que no enlazar, sino que ser vale. Fue eso lo que pasó. Y encontró realmente varios balones buenos acá de 2 de mayo. Sí, 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 muy buen equipo. Muy buen equipo. Tiene buena delantera también, tiene defensivamente muy bien también lo de 2 de mayo. Sí. Hoy el partido a base de huevo, a base de huevo, lo fuimos a haber ganado, lastimosamente en los 84, lo fuimos, Diego Fernández fue el que queda figura, pero hay un partidazo de Diego. Pero esto es así, era capaz el punto marco porque lo ganamos 1-0, lo ganamos 2-1, pudimos cerrar, pero hay que entender, jugando con uno menos, de Mayo te manejó la pelota, después con el ingreso de Fretes, con el ingreso de Cáceres, te va metiendo, te va poblando, se te complica un poco más. Así que yo pienso que el escenario está haciendo un selfie, es muy probable. Sí, y lo que es boludeando acá la gente, nosotros, como si fuera que van a sacar para nosotros. Te digo. Era para la. Acá no vimos fotos. Está mi Dios, ¿qué pasa? Se ve que todo se va a internet. Sí, sí, sí. Dime, bastante. No sé, lo veo. Bueno, te digo, hoy yo quiero destacar la actitud. Diego Fernández fue un gran partidazo, Patricio Coronel me cerró. Sí, me cerró. Después, anda, hermano, Marco Tanda, un verdadero partidazo, te tengo que decir. Jesús Martínez, ya porque ese paso sí que nadie ve. Sí, no es Tanda que tiene la pelota, que te la esconde, que va jugando, que va tratando de hacerse el tiempo. Anda, es un partidazo, Jesús Martínez entra a destruir. Sí, entra el trabajo defensivo inmediatamente, porque es el trabajo de Martínez siempre. Luis Martínez es el delantero que el mediocampista, digo bien, que está para la recuperación de pelota y para devolverse a los compañeros, porque el juego de la tratando la trayectoria y el recorrido te lo aporta y Matías López. Sí, señor, también. Los juegos que tiene el equipo, a mí particularmente me gustó. Vamos, fecha 18, lo mejor que nos puede pasar es que ya termine esto para ir reagrupándonos con Manuel y Angelito. Si queremos pelear algo, hay que traer. Sí, obviamente. Hay que traer. Pero hoy Guaraní me faltó decía Nelson Romero, por ejemplo, un chico, pero que comete estas equivocaciones. Y obviamente este tipo de equivocaciones son las que tienen que aprender. Yo estoy seguro que ningún jugador entra queriendo hacer eso. ¿Sí? Obviamente de repente las revoluciones en el partido y uno entiende, yo entiendo perfectamente de repente lo que pasa en ese tipo de situaciones y son opciones de juego
obviamente uno cuando ya va ganando experiencia, por ahí es donde puede adquirir eso, saber en qué momento meterse, saber en qué momento quedarse, saber en qué momento recoger la pierna, como en esta jugada podía haber sido, con un final distinto en caso de que se diera de esa manera. Pero Granito termina consiguiendo un punto pese a toda la velocidad en este partido y obviamente es seguir trabajando para que nuevamente se pueda dar la victoria en la primera fecha que donde Guaraní en la cancha de Fernando de la Mora el próximo domingo. El Emiliano Messi. Sí, es. Ahí vamos a Nacional. Estamos cerrando porque nos queda, tenemos un tremendo viejecito. Sí, yo quería agradecer a toda la gente que estuvo pendiente la comisión, realmente agradecerle a Mariano, y también a Ángel que nos estuvieron ayudando para que podamos hacer llegar a la comisión aquí desde el resto del país. Hasta la próxima, muchísimas gracias. Vamos a ver, será un placer. Muchísimas gracias por la gente, igualmente por la sintonía y preferencia de siempre.